Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Buenas porque estaba lloviendo esta mañana muchísimo y ha abierto así como una especie de sol. Bienvenidos, muchas gracias por asistir. Voy a hacer yo la presentación. Yo soy la profesora Elena Domínguez de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos. Me acompaña la catedrática del área de Historia Antigua, Nuria Morere, y una antigua estudiante y recientemente doctoranda de Historia Antigua, Lucía Sánchez Mur. Somos las tres de la Facultad de Artes y Humanidades y bueno, queríamos también agradecer a la asistencia y también a la organización, a Esther Bendahan, directora del Centro Sefarad, que hoy no podía acudir, pero que soy consciente de que lo verá después. Y simplemente unas palabras. Este es el segundo año que se hace este seminario de Historia Antigua. Este año lo hemos titulado Patrimonios Culturales del Judaísmo. Entonces se ha planificado esta actividad, mañana otra similar en la Universidad Rey Juan Carlos y el día 29 de octubre, que es un martes por la mañana, haremos una visita al Museo Sefardí de Toledo, donde nos recibirá la directora, doña Carmen Álvarez, y después una guía por la ciudad de Toledo, la parte judía. Visitaremos también alguna casa y algunas cosas que no se ven muchas veces y están invitados a asistir si tienen interés. Tenemos ya unos 25 o 30 personas, pero caben más. Entonces, después de quien esté interesado, pues le pasamos el enlace para apuntarse y serán más que bienvenidos. Entonces, como digo, esta es la segunda edición. Le voy a ceder la palabra a Nuria para que también continúe explicando y disculpen si es un poco complicado porque nos vamos a ir pasando el micrófono las tres, pero como cada una queríamos hablar un poco de alguna cosilla, pues esperamos que se entienda bien. Muy bien, pues nada, voy a hacer simplemente muy brevemente la presentación y la justificación de este seminario que hacemos aquí. Como ha dicho Elena, es el segundo año que lo hacemos y este año lo que pretendíamos, igual que el año pasado, era acercar el tema del judaísmo a los estudiantes. Algunos han venido ya y también al público del Centro Sefarad de Israel, y teníamos la idea de plantear algo que surgió porque había un problema no es un problema, es una característica con el patrimonio del judaísmo. Y es que el patrimonio es siempre la señal de identidad de una sociedad y por lo tanto se entiende que desde el pasado continúa hasta el presente y que va a continuar, vamos a conservar para el futuro. Sin embargo, el patrimonio del judaísmo, en el caso de la península ibérica y en otros lugares también, pero pues estamos aquí en la península ibérica, tiene unas rupturas muy fuertes que pueden ser pues 1391 o 1492, y a partir de ese año se rompe absolutamente la continuidad en el patrimonio del judaísmo, de tal forma que lo que caracteriza el concepto de patrimonio pues desaparece en el caso de este patrimonio. Entonces, eso fue lo que nos llevó al año pasado a plantear esta idea, tiene esa particularidad. El año pasado planteamos y hablamos un poco de todo el patrimonio, incluido la Edad Media, que es donde más se nota esta ruptura. Sin embargo, hemos seguido trabajando, investigando, etcétera, y hemos llegado a la conclusión de que también en la antigüedad hay unas características parecidas, es decir, hay unos periodos en los que no hay prácticamente restos arquitectónicos, luego de pronto sí que empieza a haber algunos restos arquitectónicos, es decir, que no hay esta continuidad que suele caracterizar el concepto de patrimonio. Entonces, por eso este año pues lo hemos enfocado más a tratar la antigüedad y el año que viene, si continuamos, pues ya veremos o profundizamos en esto porque esto da mucha idea. Entonces, en lo que vamos a presentar ahora durante una hora y media, lo que podamos estar es analizar el patrimonio del judaísmo en la antigüedad en el Mediterráneo. Nuestro marco de alguna forma geográfico es el Mediterráneo. Hay algunas características también en las que nos hemos dado cuenta y queremos insistir en que realmente hay muchas diferencias y no hay una uniformidad de lo, entre comillas, judío en el Mediterráneo ni en el Oriente Próximo. Tiene muchísimas realidades y también queremos insistir, y lo vamos a ir viendo, no solamente las diferentes realidades geográficas, sino también las diferentes realidades históricas. Es decir, que si hablamos de
un siglo II antes de Cristo no tiene nada que ver con un siglo I después o con un siglo IV después. Es decir, que intentar homogeneizar este concepto de judío en la antigüedad, pues es prácticamente muy complicado porque son muchísimas pequeñas realidades. Y que el judío en sí, como tal, culturalmente, sin llegar a la fase religiosa, sino más bien a la fase social, cultural, que es como mejor se entiende el judío, era parte de las sociedades de la antigüedad. Es decir, no vemos claramente que sea algo que haya que diferenciar del resto de la sociedad. Es un grupo más, con unas particularidades de ritos, etcétera, pero forman parte de las sociedades de la antigüedad. Y en eso también queríamos insistir, que vamos a intentar huir de anacronismos. Es decir, muchas veces tenemos todos en la cabeza lo judío es el gueto, es el barrio aislado, es el elemento extraño de una sociedad y si analizamos la antigüedad como la pretendemos enseñar y luego iremos viendo con el tiempo, veremos que no tenemos realmente eso en la antigüedad. No tenemos un barrio judío, pues tenemos evidentemente rituales, etcétera, pero no hay un barrio judío, no hay un gueto, no viven fuera de las ciudades, no tienen por qué, al contrario, están generalmente imbricados en las ciudades, dentro de las ciudades. Es decir, bueno, que intentar huir de esta idea que tenemos, este tópico, entre comillas, de la Edad Media. Entonces, básicamente. Y luego también quizás las persecuciones, pero bueno, iremos viendo. Eso es un poco la idea. La idea es plantear el marco geográfico del Mediterráneo, las diferentes realidades a través de las sinagogas y, en último lugar, pues eso, huir un poco de anacronismos. No coger la realidad de la Edad Media y trasladarla como si fuera algo homogéneo a la antigüedad. Más o menos esa es la idea. Entonces, bueno, yo creo que ahora voy a dar paso a mi compañera, que va a hablar un poco de una introducción histórica muy breve, pero un poco para que nos ubiquemos y luego ya entramos directamente con las sinagogas. Perdón, Elena, que te lo he pasado. Bueno, como ha dicho Nuria, tampoco nos queríamos extender mucho, pero sí considerábamos importante hacer una breve reseña histórica. Entonces, simplemente para que vean, desde mediados del siglo XVI aproximadamente, en época del Reino Nuevo Egipcio, toda la zona de las ciudades cananeas y el territorio que conocemos como Palestina, que es un concepto geográfico, no político, toda esta zona estaba ocupada por los egipcios hasta aproximadamente el siglo XII, cuando desaparecen gran parte de las entidades políticas por este fenómeno que es el llamado de los pueblos del mar, que probablemente lo hayan escuchado, ¿no? Un grupo de piratas o bueno, mercaderes que se vuelven piratas que llegan de todas partes del Mediterráneo. Uno de estos grupos son los Peleset. Peleset es el grupo que llega y que da nombre precisamente al territorio de Palestina, que son los que nosotros conocemos como filisteos, que llegan a esta región donde había ciudades anteriores, que tenían estas tradiciones de pequeños reinos, las ciudades de toda la zona del territorio que nosotros llamamos de Sirio-Palestina, ¿no? Reyes aislados, pero comunicados también de alguna manera entre sí, que después se desarrollan en ciudades como las fenicias, que conocemos ya del primer milenio. Entonces tenemos esta contraposición entre la gente que se establece en la costa, estas ciudades, como digo, de tradición siria, entre las cuales están los filisteos, y luego una zona interior que es la zona de las montañas, de las colinas, donde hay muchísimas tribus, entre las cuales encontraremos las tribus israelitas, que después son las que protagonizarán los eventos políticos de la región, ¿no? Entonces, simplemente mencionar que sobre todo desde el siglo XI, aunque haya puesto aquí, pensaba que había puesto 9, pone 11. Desde el siglo XI aproximadamente entrarán en conflicto precisamente por expandirse a uno y otro lado. Es en este contexto en el que surge la figura de Saúl, que es más bien mítica todavía, ¿no? Que se establece este reino, que es el reino del norte, digamos, los reinos del Levante, el de Israel, sobre todo con su hijo Isbaal, y también se establece el reino del sur, que es el que aquí quizá nos importa más, ¿no? Que es Judea, el famoso de David y Salomón, que pueden ver en el mapa de la parte superior de la diapositiva, que es el que es preponderante en la región, pero no siempre. Tiene una serie de problemas. Si se fijan en el mapa, el reino de Judea no tiene acceso al mar, por ejemplo.
tampoco tiene acceso a las rutas caravaneras transjordanas, está más aislado que la zona de Israel, ¿no? En Israel tenemos la casa de Omri, en el sur la casa de David, que es un tema que, como digo, no nos ocupa aquí porque daría para otra hora y media a lo mejor y tampoco tenemos tanto tiempo. Simplemente para mencionar que es el momento, y sobre todo con Salomón, en el que surge toda la administración, los funcionarios, el palacio, la milicia, también tiene un cuerpo de mercenarios, pero hay una milicia establecida, un gran comercio y relaciones con Egipto, con los fenicios, y algo que será importantísimo es la época del primer templo, ¿no? Que es lo que da, digamos, la característica a lo que posteriormente será el reino, o lo que será el origen de la religión monoteísta de Yahvé, el judaísmo, etc. Pero un poco simplemente por contextualizar. Toda esta zona es una zona riquísima porque, como digo, precisamente donde está tanto Israel al norte como Judea, como la zona de los filisteos y posteriormente las ciudades fenicias, que habían sido las ciudades cananeas, a lo mejor les suena Ugarit de una época anterior, será una zona disputada constantemente por todas las regiones. Entre ellos tenemos que destacar, por supuesto, a los asirios, este gran imperio que se estaba desarrollando en el norte de Mesopotamia, en la zona del Kurdistán actualmente aproximadamente, que durante aproximadamente 500 años realizó incursiones variadas a la zona del Levante. Lo conocemos muy bien por las representaciones en los palacios de los reyes asirios. Aquí tienen, por ejemplo, la toma de la ciudad de Laquis en Judá en el 701 por Senaquerib, uno de estos aguerridos guerreros asirios. Llegará el momento en el que toda la zona de Israel, sobre todo del norte, digamos, será absorbida por Asiria, causando lo conocemos también por los textos bíblicos, ¿no? Pérdida de las riquezas, de sus productos. Tendrán dos opciones: o pagan tributo y más o menos mantienen a su población, o se rebelan y les deportan. Entonces, las primeras deportaciones se producen por todo el Levante, no solo en lo que nosotros conocemos como Judá. En el sur, en la zona de Judea, de alguna manera mantendrán algo más de autonomía, pero también tenemos noticia, ¿no?, de la destrucción, la tala de árboles, la destrucción de aldeas agrícolas, de las obras de irrigación, las primeras deportaciones, matanzas, etc. Y esto será hasta que Asiria caiga ante los babilonios caldeos, cuando se produce esta especie de renacer de Judea. Pero antes, había puesto yo esta imagen un poco para que vean las cifras que dan los asirios, es aproximadamente 1 millón de deportados. Arriba les he puesto simplemente el mapa para que vean las deportaciones de Sargón, el reino asirio, y luego posteriormente las de los babilonios. Asirios primero y babilonios después. Un poco antes, como digo, aprovechando el vacío de poder cuando caen los asirios a manos de los caldeos, tenemos este momento, digamos, del renacer de Judea. Perdonen porque lo he puesto en minúscula, me acabo de dar cuenta. Cuando se produce la reforma religiosa del rey Josías, precisamente, como digo, aprovechando este vacío de poder, que es el momento en el que empieza a crearse este monoteísmo que después va a ser tan importante, ¿no? Una centralización donde ya Jerusalén sí que es el centro del poder religioso, y los primeros textos, ¿no? Es una primera unificación con un dios nacional, que es el comienzo de todo el movimiento posterior. En el siglo VI, voy a ir avanzando, hay más deportaciones. Ya con los babilonios tenemos las deportaciones de Nabucodonosor, que son dos, en el 597 y en el 586. Se pone fin a la autonomía local de todos estos reinos del Levante, que pasan a estar integrados en el poder del imperio neobabilonio. Se destruye el primer templo, que es un evento importantísimo para la historia del judaísmo. Y es un momento en el que la explotación es todavía más lesiva en la zona que la que había sido la de los asirios anteriores. Como saben, los textos sobre la deportación en Babilonia son probablemente los más importantes, ¿no?, de esta primera época, que ha dado lugar a óperas, canciones, ¿verdad?, que ya en algún momento lo hemos comentado entre nosotras. Se produce esta primera diáspora en Babilonia. Ahora veremos que no es el único lugar donde llegan los primeros judíos, pero sí quizá es lo que
ha llegado más a nuestros oídos a través de la historia. Quería simplemente mencionar que en Babilonia, en las excavaciones de los últimos años, de hecho se conoce un barrio judío, que lo han llamado Al-Yahudu, el barrio de los judíos, que ha dado aproximadamente unas 200 tablillas que muestran que muchos de estos judíos trabajaban para la élite. La gente a la que deportan en esta primera gran deportación es gente de la élite, que es la gente que luego algunos volverán, pero otros se quedarán ya para siempre fuera del territorio de Judea, ¿no? Tenemos también evidencia en estas tablillas de mujeres judías que se casan con la élite babilonia, por ejemplo, de comerciantes, de gente próspera judía de la élite al servicio de la administración neobabilonia. Y como digo, estas son las últimas investigaciones que se están haciendo en torno a esta cuestión. También es importante estas primeras deportaciones, digamos, porque de alguna manera los judíos de la diáspora adquirirán muchas tradiciones orientales, una especie de primera uniformidad, que es lo que marcará el judaísmo posterior. Lo que vamos a intentar comentar aquí es cómo estas comunidades que encontramos en la época posterior mezclan tradiciones, es decir, no son solo judíos, hay gente con cultos del interior de Mesopotamia, con cultos de la región del Levante, de una manera muy, muy mezclada, ¿no? Un evento también importantísimo es el retorno. El retorno lo conocemos por el cilindro de Ciro, que es esta pieza abajo a la izquierda, que está en el Museo Británico. El primer gran rey persa es Medo, pero bueno, ellos dicen el comienzo de los reyes persas aqueménidas, que en el 539 conquista el imperio neobabilonio y permite volver a los judíos a Babilonia. De Babilonia, quería decir. Gracias. En este momento también parece ser que se insta a construir el segundo templo, que como saben durará bastante, bueno, más o menos lo mismo que el primero, a lo que Nuria se referirá más adelante. Y además en el cilindro no hace referencia explícita a los judíos, pero sí a toda la gente a la que se permite volver con sus dioses. En este momento, precisamente, la diáspora es lo que permite generar un poco al comienzo esa identidad de grupo precisamente de la gente que se ha ido. Es decir, la gente que vuelve es la gente que crea el judaísmo no tal y como lo conocemos, pero sí como lo empezamos los precedentes del judaísmo posterior, ¿no? Aparece ya un grupo sacerdotal que se va separando del poder real, aparece el sumo sacerdote. Y todo esto da la necesidad de hacer, digamos, de crear la nueva religión, los textos asociados al judaísmo que tenemos en un comienzo, ¿no? Al fin y al cabo, la religión, el judaísmo que se crea en este momento, como saben, se elige a Yahvé, no es, sin embargo, como se ha pensado, algo de toda la región, sino de un grupo muy concreto de gente que vuelve de esta primera diáspora, pero que se tienen que enfrentar con los cultos de la zona de alrededor, ¿no? También, como decía anteriormente, en este momento ya sí que podemos ver una distinción entre los judíos que se quedaron y esta élite que vuelve para crear esta religión que es la del segundo templo, ¿no? Que es ya el momento en el que florece el judaísmo como tal. Es interesante porque muchas de las instituciones que tenemos en este primer judaísmo son heredadas del mundo persa. Esta zona es parte de una satrapía, de una provincia persa, que después se enriquece con elementos locales y posteriormente con elementos griegos, que es lo que decía Nuria, que aquí tenemos gente de todas partes conviviendo, no es gente que está separada del resto de grupos ni mucho menos, ¿no? Me parecía también interesante comentar que aunque conocemos Babilonia, también en las últimas décadas se están empezando a investigar otras regiones. Otro lugar, probablemente el segundo lugar donde tenemos más población en esta primera época, fuera de Judea, de judíos, es en Elefantina, una isla en el Alto Egipto, entre el siglo V y IV. Es el establecimiento, como digo, más antiguo. Y aquí se han encontrado lo que pueden ver en la imagen. Hay un campamento militar judío de soldados, ¿no? Trabajando para el imperio persa, que se establecen en esta región, en Egipto. Los persas también conquistan Egipto, que tienen su propio templo, son un poco ajenos a que hay un único templo, que es el templo de Yahvé en Jerusalén, y todavía practican una especie de judaísmo antiguo, digamos. Conocemos estos restos que ven aquí, que son Óstraca, a la derecha. ¿Dónde está la luz?
Tiene un láser, ¿verdad? Ah, bueno, iba a señalar, pero igual tampoco es. Arriba. Vale. Estos son los óstraca, cachos reutilizados de cerámicas que nadie quiere, entonces se escribe de todo. Y estos son cartas, están en arameo, que es la lengua franca del Imperio Persa Aqueménida, y de hecho algunas de ellas habla de Darío I posteriormente y cómo permite que esta gente tenga su propio culto. Es decir, son un poco ajenos al judaísmo que se está desarrollando en Judea como tal. Lo tenía aquí puesto. Un momento nuevo también y que es importantísimo para lo que vamos a hablar ahora, que tampoco nos queremos entretener mucho en la introducción, pero que es importante, como ven, es la época justo posterior, la época helenística. Alejandro Magno conquista el imperio persa a finales del siglo IV. A su muerte, como saben, el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno se divide, pero antes de ello, tanto durante la época de Alejandro como posteriormente, lo que se permite es que los griegos se dispersen por todo Oriente, llegando incluso al Valle del Indo, a la zona entre Pakistán y la India actualmente, y también que mucha gente se mueva a las nuevas capitales griegas de todo el imperio, ¿no? Del imperio de Alejandro. Esto es interesantísimo porque en este momento lo que tenemos en muchas ciudades, pueden pensar en Antioquía, en Alejandría, Éfeso, Mileto, todas las ciudades orientales, tenemos comunidades mixtas, entre las cuales también hay judíos, que son muestra de esta religión en contacto, ¿no? Los elementos griegos entre los judíos, los elementos judíos entre los griegos. Son comunidades que viven muy cerca y además no son solo comunidades religiosas, son comunidades, hay actores, pueden pensar, profesores, intelectuales que se mueven por todo este gran imperio que, como digo, se extiende desde Grecia prácticamente hasta Pakistán actualmente, ¿no? Cuando muere Alejandro se dividen el imperio, sus sucesores, y la zona en la que estamos hablando, el Levante, entrará dentro, digamos, del imperio seleucida. Aquí tenemos dos personajes importantes, dos reyes importantes, Antíoco III. Antíoco III, precisamente para controlar Asia Menor, para controlar Turquía, será uno de los artífices de la principal transferencia de familias judías a Asia Menor. No es casualidad que la mayor sinagoga de la antigüedad esté precisamente en Asia Menor, la actual Turquía, y precisamente viene de esta época, ¿no? En el siglo IV-III, para controlar este territorio. Se establecen de forma semiautónoma con sus propias leyes, pero responden a la administración seleucida. Y por supuesto, en el siglo IV a.C., Antíoco IV, que es un rey al fin y al cabo de origen griego, como toda esta gente, estos reyes, perdón, en el 168 saquea Jerusalén, prohíbe el culto judío, a Antíoco IV le habían comprado el sumo sacerdote con dinero para que convirtiera a Jerusalén en una ciudad griega. Entonces, claro, el núcleo más contrario a esto, los judíos de toda la vida, como quien dice, se oponen a esta cuestión, a esta reforma helenística, reforma o destrucción, según qué fuente cojamos, que es lo que causa la revuelta de los macabeos, posteriormente llamados asmoneos, que se oponen al gobierno griego en la región, ¿no? Esto acaba en el 164 con la liberación del Templo de Jerusalén, que es lo que se conmemora actualmente como el día de Hanukkah, ¿no? Este momento, sin embargo, aunque es una oposición total al régimen griego, lo que tenemos es una huella tremenda en la propia configuración del Estado judío del momento, ¿no? Como digo aquí, pese a que los griegos y los judíos son dos mundos totalmente contrarios, muchas de las instituciones son de origen griego. El mismo consejo, el Sanedrín, viene de la palabra sinedrio griego, que es, digamos, asamblea, si lo traducimos al español, es una institución propiamente del mundo griego, ¿no? Entonces, la huella helenística es clave. También lo podemos ver, como vamos a ver los ejemplos de las diferentes estructuras, cómo conviven griegos, judíos, posteriormente romanos, cultos paganos, cultos cristianos, cultos orientales, sirios, babilonios, un poco una mezcla digamos, de tradiciones tremenda. En este momento, simplemente también para mencionar, se termina de escribir la Torá. Y también algo que también es importantísimo es la presencia romana,
que después de conquistar la península itálica, sus guerras púnicas en el Mediterráneo, se lanzan contra los estados griegos y entran en escena. Pompeyo ya es posterior, va a hablar Nuria un poco de lo que ocurre antes. Toda esta zona acabará integrada con Pompeyo, con su campaña contra Siria y Judea, en la administración romana, que es un elemento más precisamente de cambio en esta región. Muy bien, yo voy a hacer la transición hacia ya lo que es la parte para hablar de las sinagogas, que es un poco el centro del tema. Pero es verdad que tenemos que ver qué pasa con Judea y qué pasa con todo este territorio en época cuando toman contacto con Roma. Entonces, como bien ha comentado Elena, Roma ya está conquistando todo el Mediterráneo y en ese conquista del Mediterráneo es cuando todo esto tiene sentido de alguna forma. Es decir, que hay un primer pacto en el siglo II en que los reyes asmoneos entran bajo el cobijo de Roma, simplemente es un cobijo y se firma un pacto en el siglo II entre Roma conquistando todo el Mediterráneo y el territorio de Judea, Palestina, etc. Hay que recordar, si hablamos de esta época, que está a punto de caer Cartago en el norte de África. La península ibérica está a punto de caer Numancia y por lo tanto se conquista toda la península ibérica. Roma ha conquistado Macedonia, sometido a los griegos. El testamento de Átalo III permite que toda una parte del territorio de Asia Menor entre ya bajo la órbita de Roma. Es decir, que está todo ese territorio más o menos cayendo en manos de Roma y solamente queda esta franja. Entonces, a Roma le interesa muchísimo conquistar esta franja en base a que en Oriente, más allá en la zona de Irán, etcétera, existe un gran imperio que es el imperio parto. Y entonces, pues prácticamente como está pasando ahora, o sea, el controlar la costa de Palestina, etcétera, es de alguna forma el controlar de alguna forma a los partos. Y por eso Roma tiene un gran interés en influir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo primero que nos encontramos. Hay que pensar que la conquista de Palestina y de Judea es una conquista que responde a cerrar el círculo del Mediterráneo, pero también a bloquear el poder de los partos. Y así hay que ver toda la política a lo largo del siglo II e incluso siglo I. Entonces, en el siglo I también hay que destacar, yendo muy rápido, que se producen los contactos ya con nombres, es decir, Antonio, Octavio, etcétera, con unos nombres en Judea, con Herodes, etcétera, pero que son contactos absolutamente amistosos. Es decir, ya ha pasado la guerra de los macabeos y tanto Herodes como sucesores son filoromanos, son protegidos por los romanos, los hijos se van a vivir a Roma, es decir, no hay ninguna ruptura realmente entre ese territorio y el poder que se estaba formando en el Mediterráneo, en absoluto. Esto lo he puesto simplemente porque me parece una anécdota. Es verdad que entre los primeros escritores grecorromanos de entonces, de este momento, siglo III, segundo, incluso primero, empezamos a encontrar una especie de fobia, entre comillas, al judío y la otra oposición también. Y es muy curioso, muchos autores citan el caso de Cicerón. Cicerón en su discurso para defender a Lucio Valerio Flaco, habla de la población judía. Y bueno, habla de, pues que son muchos, multitud de gente, un grupo compacto, influencias, tienen muchas influencias, supersticiones. Hay que ver que lo que entonces se caracterizaba a los habitantes de Judea en relación y luego en la diáspora y en relación con otras poblaciones, simplemente son formalismos externos de rituales. Si a un judío se le podía y siempre se le reconocía porque practicaba el Shabbat, es decir, el sábado no podía hacer ninguna actividad ciudadana, porque por la alimentación generalmente no comían cerdo, por la circuncisión, por ejemplo, que los caracterizaba, es que hay una serie de elementos rituales, por eso Cicerón habla de superstición, de alguna forma. Y entonces lo que es curioso es que hay que entender, o en vez de decir, ¿cómo son? Son fobias, entender este ambiente. O sea, Cicerón lo dijo en un momento muy concreto en el que él está defendiendo de alguna forma las costumbres romanas de siglos atrás. Y de pronto van viendo que Roma, conquistando todo el Mediterráneo, empiezan a llegar a Roma
los cultos, todos los cultos orientales, Cibeles, Isis, Serapis, Mitra, y de pronto llegan muchos cultos y entre ellos también en las prácticas del judío. Entonces, lo que está haciendo de alguna forma Cicerón es protegiendo las costumbres ancestrales de los romanos, al margen de que efectivamente los judíos tenían una práctica que era pagar un dinero anualmente al templo para mantener el templo y efectivamente, en particular, este procurador Lucio Valerio Flaco quería que ese dinero no fuera al templo de Jerusalén, sino que se quedara en Asia Menor. Entonces, es realmente un tema económico casi. Pero bueno, lo hemos puesto simplemente para que luego muchas veces se hablan de fobias, pero son fobias pequeñas, bueno, puntuales fobias en un contexto de Roma, del Mediterráneo. ¿De acuerdo? Lo mismo con muchas veces se habla de expulsiones, incluso lo escuché hace bien poco. ¿Cuándo empieza el antisemitismo? Pues en una revuelta de Alejandría. Y hay que entenderlo, aparte que antisemitismo es un término que no viene al caso en este momento, no podemos hablar de antisemitismo es un término del siglo XIX, pero sí que son revueltas puntuales en Alejandría porque querían introducir una escultura de Zeus en el templo de Alejandría. Es decir, en cada momento son pequeñas revueltas que las hay, pero son temas muy puntuales, ¿de acuerdo? Es un poco lo que también queríamos explicar. Y bueno, en el 70 se produce la gran destrucción del templo, del segundo templo. Hay como dos momentos críticos para la historia de Judea en este momento, que es la destrucción del templo definitiva y la guerra judeo-romana del 132, que supone el final del templo de Jerusalén, el final del Estado de Judea, del reino de Judea, aunque sean con reyes como Herodes, sucesores, y el nacimiento de la comunidad de Yamnia. Los judíos, los habitantes de Judea se concentran en esa parte de Yamnia y empiezan a desarrollar la aplicación de la Torá, empiezan a desarrollar el Talmud, etc. Entonces, bueno, en este contexto también, para un poco entenderlo todo, lo que dijimos, lo que comenté, las revueltas puntuales que siempre empieza a haber, pero que es importante también recordar que el judaísmo y el judío tuvo una gran protección, o por lo menos a lo largo casi de todo el Imperio Romano. Es una religión lícita, admitida, igual que se admitía el culto de Mitra, de Isis, de todos los cultos que Roma aceptaba. Y bueno, pues hay momentos que prohíben la circuncisión, luego se vuelven para atrás, lo que sí es verdad que hay, de alguna forma, es algunas oposiciones al proselitismo, es decir, hay muchas menciones al proselitismo de los judíos, pero es verdad que, bueno, pues es una población, aunque sea importante, pero no tan numerosa como para el proselitismo fuera fundamental, pero sí que es verdad que hay alguna alusión. Y por supuesto, en la configuración de un rabinato, etcétera, o de un patriarcado, tiene el apoyo de Roma, claramente, y solamente, así viendo muy rápido solamente ya al final del Imperio Romano, con el reconocimiento del cristianismo, es cuando se pone un cierto límite al judaísmo, de alguna forma. Y no es un límite, pero que no es la prohibición ni la persecución, simplemente es prohibir el proselitismo, pero totalmente aceptando la existencia del judaísmo, del judío. Es el proselitismo lo que pensaban que iba a hacer daño a ese cristianismo recientemente reconocido. E incluso se habla de la protección a los lugares de rezo o a los lugares de reunión de los judíos. Es decir, que no es una política antijudía, pero sí poniendo límites porque se entiende que en este momento ya quieren proteger un cristianismo que está perfectamente asentado y reconocido. Entonces, todo esto para decir o intentar explicar que es muy complicado, que muchos matices, muchas diferencias puntuales según épocas, según años, según regiones, etcétera. Pero bueno, intentar también romper con esa idea de una religión perseguida, que no lo era entonces para nada en ese momento. Y ya con esto voy a hacer la transición hacia el estudio realmente bueno, el objetivo de esta conferencia, que llevamos una hora casi. A nivel de estudio de restos materiales,
hay como 4 grandes zonas para estudiar los restos materiales, una especialmente las sinagogas. También hay que decir, es importante, hay muchos restos materiales muebles, pueden ser lamparillas, lucernas, etcétera, pero lo que no hay prácticamente, los restos materiales de sinagogas, de lugares de culto o lugares de reunión, porque la sinagoga no es únicamente un lugar de culto, sino más bien es un lugar de reunión de una comunidad, son todos muy tardíos. Y ese es el problema que yo decía antes al que me refería con el patrimonio. Es decir, incluso en la antigüedad el patrimonio tiene 2 o 3 siglos, el patrimonio material arquitectónico, en el que no tenemos datos de un patrimonio arquitectónico. Luego ya sí, y entendemos que en esos 3 siglos había poblaciones, naturalmente, pero hay que intentar saber por qué no hay restos materiales. Entonces hay como 4 grandes zonas: Palestina, la zona de Grecia, Asia Menor, Roma y el Mediterráneo Central y Occidente, cada una con su particularidad. Y entonces vamos a pasar ya a dar ejemplos. Y de la parte de Palestina no vamos a hablar porque es también muy rica, y nos centramos en algunos ejemplos muy concretos, pero muy paradigmáticos y muy representativos de las 3 otras zonas. Y bueno, pues doy la palabra a Elena, que va a empezar ahora. Gracias. Bueno, como ha dicho Nuria, hay que tener en cuenta, ¿no?, la cantidad de funciones que tienen las sinagogas en este momento, ¿no? No son solo lugares de culto, sino lugares en general de instrucción de las prácticas judías, de prácticas, asambleas, también el último punto que hemos puesto, ¿no?, sirven a veces de escuelas, alojamientos, comedores, a veces tienen cocinas, viviendas, tienen usos múltiples, muchas veces al mismo tiempo, no son solo un centro de culto, ¿no? Entonces, es una reutilización constante del espacio disponible según va surgiendo la necesidad. Vamos a hablar de estos lugares. A mí me llama mucho la atención porque lugares como pueden ser Delos, Ostia Antica, incluso Cástulo, si queremos, los conocemos muy bien por la herencia grecorromana, pero es verdad que cuando uno visita estos sitios, si a priori no sabe que hay judíos, pues tampoco busca las sinagogas, ¿no?, y estos espacios de culto. Y de hecho ni siquiera es algo que se estudie generalmente. Entonces nos parece muy curioso, cuando empezamos a bucear en esta cuestión, descubrir que hay muchos de estos elementos, pero que es verdad que son muy difíciles de identificar. El primero de ellos, vamos a hablar un poco de Sardes. Es esta ciudad en la zona noroeste de Asia Menor, de Persia, y van a ver cómo los lugares donde se detectan sinagogas son lugares que habían tenido cierta importancia histórica desde épocas anteriores, ¿no? En concreto, como pueden ver aquí, la ciudad de Sardes era la capital del reino lidio. A lo mejor les suena al rey Midas, este frigio, ¿no?, que se bañaba en oro y tal. Bueno, pues en la misma época hay otro reino que es el lidio, conviviendo en Asia Menor. Todos estos reinos acabarán siendo parte de esa gran mancha verde que ven en el mapa, que es el imperio persa aqueménida, y en concreto la ciudad de Sardes es donde acabaría el camino real persa que conectaba Sardes con Susa en 3 meses. Un camino de 3 meses, ¿no?, por los caminos reales persas. Susa es una de las capitales, junto con Pasargada, Persépolis, etcétera, de los persas aqueménidas. Es decir, es una ciudad tremendamente rica en cultura material y en historia. Por otra parte, siempre se ha pensado hasta bastante recientemente que, según el texto del profeta Abdías del Antiguo Testamento, desde el siglo I después de Cristo se había interpretado que Sefarad derivaría a España, ¿no?, que España, el nombre que utilizamos hoy en día, a través, si no recuerdo mal, de Hespérida, era lo que nosotros identificábamos con España. Pero hoy en día conocemos muchos más datos lingüísticos. La ciudad de Sardes, como digo, capital del reino lidio, en el idioma lidio, en la lengua lidia, se llamaba Sfar. Pero posteriormente los persas hablaban de Esparda, o la satrapía de Esparda, ¿no? Posteriormente los griegos, aunque lo hemos puesto en castellano, hablaban de Sardis. Pero parece ser que se cogería el arameo, que deriva de este Sfar, la lengua aramea también la utilizaban los persas, de este Sfar derivaría en Sefarad. Es decir, parece ser que el nombre de Sefarad, aunque nosotros por los sefardíes lo identificamos con España, provendría principalmente o precisamente de Sardes, ¿no? Es la identificación que hoy en día se suele hacer.
Por otra parte, junto con Delos, Sardes aparece en los textos de Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, ¿no? Nuestra principal fuente, una de las principales fuentes del mundo grecorromano, y habla de las dos comunidades más importantes en la antigüedad, de judíos y de las prácticas similares y los decretos que se promulgaban para ser aplicados en ambos lugares, ¿no? Que también nos habla de la importancia de Sardes. Por otra parte, Sardes es la típica comunidad judía helenística que tiene el apoyo de las autoridades en este momento. Es una de las grandes ciudades después de Alejandro Magno, junto con Éfeso, Mileto y gran parte de Asia Menor. E incluso en el siglo IV después de Cristo, ya mucho después, con los romanos, es capital provincial de la provincia de Lidia en época romana. Es decir, es una ciudad importantísima, ¿no? Entonces, es lógico encontrar una sinagoga. De hecho, en Sardes se encuentra la mayor sinagoga que conocemos de la antigüedad. La sinagoga, este es el plano arqueológico. Esto es Sardes, como pueden ver aquí está el teatro, es toda esta extensión, y la sinagoga es este cachito en forma de basílica con una especie de ábside que encontramos aquí. Entonces, un poco para que vean el territorio, no es una ciudad que está completamente excavada, como ven. Están los americanos no recuerdo si era Chicago, ahora mismo excavando actualmente en campañas de verano. No son los de Chicago, se me ha ido, disculpen. Cornell, la Universidad de Cornell. Bueno, esto es la extensión del área arqueológica y esto es la sinagoga como tal. La sinagoga a simple vista parece una basílica, o como las basílicas paleocristianas, ¿no? Sin la zona del nártex, pero sí con el ábside. La basílica tiene unas particularidades. Primero es que se me ha perdido una diapositiva. No, la del gimnasio. No, pero yo quería esta. Ay, se me ha perdido una diapositiva, disculpen. Sí, simplemente había una foto que creo que habíamos puesto. Bueno, esto es el plano de donde se encuentra la basílica. Lo que ven aquí, son las termas romanas de la ciudad de Sardes. Esta palestra o este espacio abierto en este momento funcionaba como una especie de foro romano y la basílica se integró en este gran espacio. Es este cachito que ven, que mide 80 metros. Es esta sección que ven aquí. Entonces, algunas de sus... algunos de los elementos que quería mencionar es que está en un lugar central, como decía Nuria. Los judíos no están en guetos apartados en este momento para nada, ni mucho menos. Este edificio está en una avenida central, cerca de la puerta occidental. Está también muy relacionado con toda la zona del comercio. Como digo, está integrada en las termas públicas, que es un lugar de reunión, ¿no?, del mundo grecorromano, en esta época ya romano, porque estamos hablando del siglo I o II después de Cristo. Y se integra justo para que a lo mejor la gente que va, es decir, se junta la gente que va a las termas con la gente que va a la sinagoga, ¿no? Y se piensa que esta zona se integró, empezó a construirse entre finales del siglo I y comienzos del siglo II. A partir del siglo III empiezan a encontrarse muchos objetos de muebles, como ha dicho Nuria, que muestran la presencia de un culto judío, ¿no? Y en concreto entre el siglo III y el IV, sobre una basílica previa que no sabemos si tenía un uso por parte de los cristianos o no. La basílica es un lugar de reunión en el mundo romano, del cual después los cristianos hacen un lugar de culto, pero es un lugar de reunión. Y la basílica, de hecho, es el nombre que le debemos dar a la forma, más que al edificio, ¿no? Es decir, al plano, a la forma arquitectónica, más que al lugar de culto cristiano. Entonces, esto no sabemos si hay un culto cristiano anterior, pero sí que hay aproximadamente unas 80 inscripciones que hablan sobre una reutilización de este espacio. Por otra parte, en el siglo IV a VI después de Cristo, que todavía la ciudad de Sardes es importante, la basílica está en pleno centro administrativo, si miramos el mapa, es decir, está en un lugar central de la ciudad. Por otra parte, esto es simplemente para que vean una imagen y el plano que he comentado, dentro de la terma romana, que tiene unas dimensiones enormes. Tenemos una serie de objetos en el interior que indican, además de la cultura material o del arte mueble, que indican que esto tiene un uso como espacio religioso. Aparte de que, como digo, es enorme, tiene unos 80 metros de largo, tenemos, por ejemplo, esta fuente de mármol
que además tiene una forma de crátera antigua, se ha pensado que para el lavado ritual. Y de hecho en el ábside aparece este mosaico con el mismo tipo de crátera. Esto es un símbolo pagano totalmente que utilizan judíos y utilizan cristianos. Luego les ponen dos pavos reales a los lados y para uno es una cosa y para otro es otra cosa, pero son símbolos paganos al final, ¿no? También parece ser que se ha identificado una especie de plataforma como la bema, un baldaquín para leer la Torá. Bema significa paso en griego, donde se subirían para una especie de laja de mármol para leer la Torá o situar algún objeto para el culto, ¿no? De alguna manera. Más elementos que tenemos son estos dos altarcillos que aparecen aquí y una mesa, que es la que pueden ver aquí. A mí me hace más gracia esta foto porque está a escala y vemos aquí a un hombre asomado, también precisamente para donde se situarían los rollos de la Torá para leerlos. Y también algo que me parece muy interesante son estos leoncitos, que no sé si se aprecian muy bien, pero los leones están asociados al culto de Cibeles, que era un culto principal en Sardes. Es decir, un culto de la diosa Cibeles que existía por lo menos desde el 600 a.C., ¿no? Con los griegos. Que después, bueno, los persas se cargan el templo de Cibeles, pero se vuelve a reconstruir. Es decir, es una ciudad con un pasado religioso de otro tipo, pagano, muy importante. También se ha hablado de que esta fila de asientos en el ábside sería para los ancianos. Tampoco lo podemos saber muy bien, pero no es algo descabellado, ¿no? Y también, bueno, es una zona que tiene muchísimas fases de reconstrucción con muchos expolios, es decir, objetos de los templos paganos de alrededor para construir y para reutilizarlos en este culto. Algo que también encontramos, como ha dicho Nuria, es el arte mueble. Tenemos aquí arriba a la derecha una placa de un donante donde se lee Severus, un donante que dona, pues a lo mejor parte de los mosaicos, porque es una basílica, quiero decir, una sinagoga con forma de basílica, muy ricamente decorada a lo largo de muchas fases, con un color, y si alguna vez van a Sardes, por favor, visiten el lugar arqueológico porque es impresionante. Entonces son ciudadanos que hacen este tipo de donaciones. Abajo tenemos también, si lo ven, esta menorá. Y otro objeto también maravilloso es la menorá de la izquierda, que mide casi aproximadamente 1 metro de ancho, que son ya símbolos que sí nos hacen entender que es un lugar clarísimamente de culto, ¿no? Judío. Otra de las sinagogas que tenemos en Asia Menor, disculpen, se encuentra en Priene. Priene es otra de estas ciudades. En este caso, lo que se conserva sobre todo es la ciudad romana, donde también se ha identificado una sinagoga que es interesantísima, porque si miran el mapa, está también totalmente integrada en la ciudad. Es decir, no está fuera de la ciudad, está en pleno centro administrativo y además es un buen ejemplo de la reutilización de espacios de otro tipo. Es muy diferente de la de Sardes y supone un cambio de uso de un edificio público, que es este que ven abajo, en el que en un momento se construye una especie de patio pavimentado, se hace una entrada y en una segunda fase se amplía. Es decir, esto es una casa de un particular, con muchas de las casas helenísticas y posteriormente romanas que se encuentran en la región, desde el siglo IV a.C. en adelante, que en el siglo II después de Cristo se reconvierte para un uso religioso. Pero probablemente el dueño de la casa sigue viviendo dentro. Es decir, como no hay un espacio, pues vamos a reservar un cacho en mi casa para reunirnos con el culto. Es decir, no se distinguen todavía con esos grandes espacios, ¿no? Por otra parte, hay una serie de estructuras que tampoco podemos interpretar muy bien. Hay un nicho, una especie de edículo, se ha pensado. Hay también una especie de piscina que se piensa que puede haber sido para el baño ritual, el mikvah, pero parece ser que no tiene escalones para bajar. Entonces no sabemos muy bien si esto se puede interpretar realmente así. Y luego tenemos los hallazgos que son tremendamente interesantes. Hay 6 menorot entre la sinagoga, el ágora de la ciudad de Priene y la iglesia episcopal. Es decir, ¿por qué hay una menorá en una iglesia? Es una de estas cosas curiosas, como comentaba Nuria, de esta mezcla, ¿no? Esto es un grafito en la entrada de este edificio que les he mostrado anteriormente.
Esto es lo que decía antes. En este caso aparecen alrededor de la menorá, a los dos lados, hay 2 pavos reales. La iconografía cristiana también utiliza esto. En las basílicas paleocristianas tenemos digamos la pila y hay 2 pavos, ¿no? Picoteando, un poco símbolo de la vida eterna y tal. Que es el antiguo luterio, que es un vaso griego, al fin y al cabo. Son símbolos paganos reutilizados para el culto propio. Posteriormente aparecen también en toda la ciudad de Priene, sobre todo en la zona de las tiendas, muy relacionado con el ágora y las tiendas como tal, las tabernas también, muchos símbolos no solo judíos, sino también cristianos, graffiti, símbolos de gladiadores, es decir, aquí hay paganos, es decir, antiguos romanos que siguen realizando sus actividades de vamos a ver cómo se matan 2 gladiadores entre ellos, hay cristianos, hay judíos y hay cultos probablemente propiamente de Asia Menor, de Cibeles y de toda la región, ¿no? Y algo que es tremendamente interesante, todo es muy interesante, como ven, son estas lamparitas que aparecen en cerámica y también en vidrio, y de Priene tenemos estos ejemplos datados entre los siglos IV y VI, que son utilizados tanto en sinagogas como en las primeras iglesias, y que es algo que todavía tampoco se ha estudiado demasiado. También se piensa que aparte de iluminar, se relacionan con el simbolismo de la luz, etcétera, de ambos cultos, ¿no? Entonces, para que vean, también se conserva este vidrio y es muy interesante. Probablemente había hasta un taller. Otra de las sinagogas que tenemos también en Asia Menor, en Turquía, está más al sur, en Licia, donde quizá les suenen estas tumbas en roca que conocemos del siglo IV, en Mira, antes de Cristo, donde aparecen restos también interesantísimos. Aparece una sinagoga absidal también, es decir, con esta forma de basílica, y aparecen 282 objetos, de los cuales casi todos están relacionados con los judíos. Algunos de ellos los pueden ver aquí, estas placas con la menorá, el lulav, otros símbolos del judaísmo, y 2 más que a mí me han parecido muy interesantes, los menorot, o bueno, lo he castellanizado con menorat, con mención. Es la primera vez que tenemos una mención a Israel en Asia Menor, que es esta inscripción que ven aquí, Israel, en griego, o también la primera vez que aparecen estos elementos decorativos que ven abajo a la derecha, que si se fijan parecen cangrejos, pero no lo son. Son lucernas romanas con llamas, que a lo mejor son la parte superior de los brazos de la menorá. Es la primera vez que aparece en esta zona, aunque no es la única. Entonces, es un patrimonio tremendamente rico que se está empezando a estudiar precisamente en Asia Menor. Esto es lo que quería comentar. Simplemente pasando a otra región, conocemos también este testimonio único, ¿no? Que es la ciudad de Dura Europos en Siria, una ciudad griega fundada en el siglo III antes de Cristo, que también tiene una sinagoga, pero también, si ven el mapa de la ciudad, aparte de la sinagoga, hay un edificio cristiano, hay un mitreo. Mitra es un culto oriental que viene de Irán. Al final, que bueno, luego los cristianos lo equiparan con Jesús, ¿no? Y la Navidad y todo esto, aquí todo es una mezcla, que es un culto propio o muy popular entre los soldados romanos. Tiene ritos de sangre y de paso, entonces conviven cultos, como ven aquí el plano arqueológico, en la misma ciudad de Dura Europos, ¿no? Y además son lugares muy cercanos, no están para nada aislados unos de otros. Entonces, en cuanto a la sinagoga de Dura Europos, es un testimonio único en el mundo. Tenemos esta domus, esta casa privada de finales del siglo II, que se expande en el siglo III, donde se conservan unos frescos, como digo, unas pinturas únicas, porque cuando los sasánidas en el siglo III fueron a atacar a los romanos de la región, los romanos hicieron un terraplén, entonces esto se cubrió de tierra, enterró los edificios y gracias a ellos se ha conservado. Así que les debemos un gran agradecimiento a los romanos por hacer esto, ¿no? La sinagoga de Dura Europos está pintada de una manera riquísima en el muro, los muros, el techo. Disculpen la errata, son los primeros ejemplos de la pintura bíblica en el mundo judío y llama mucho la atención por lo que vamos a ver a continuación. En la sinagoga tenemos escenas, por ejemplo, de la vida de Moisés, ¿no? El éxodo y la travesía en el Mar Rojo, que es la primera que pueden ver, la salvación o el hallazgo de Moisés en el río Nilo, la batalla de Ben Ezer, el Arca de la Alianza,
Y de forma muy curiosa tenemos pinturas que se sabe que son del mismo pintor en la iglesia. Tenemos la sanación del paralítico, la iglesia cristiana, o en el templo de Bel y Arsu, que es uno de estos templos antiguos de origen siriaco, muy relacionado también con Próximo Oriente. Tenemos este fresco de Julio Terencio con un vexilium, una especie de bandera, pancarta, y los dioses de Palmira, sirios. Entonces, esto es muy curioso porque es el mismo pintor trabajando para las tres estancias, tanto para el culto cristiano, para el culto judío o para el culto de los dioses locales, ¿no? Es decir, da igual que sea un templo pagano, un templo cristiano, un templo judío, esta gente se adapta un poco a lo que hay en el lugar. Están muy integrados unos con otros, ¿no? Y Dura Europos probablemente es el mejor ejemplo que tenemos de esta mezcla de culturas durante toda la antigüedad, ¿no? Que hace que los judíos no estén aparte, igual que no lo están los cristianos o no lo están los paganos, principalmente hasta el siglo IV y posteriormente el siglo V, ¿no? Con el cristianismo dominando digamos el imperio romano. Y bueno, el último ejemplo del que voy a hablar yo lo conocemos en Grecia, en la isla de Delos. Delos es una isla sagrada para los griegos desde el comienzo de la creación de las polis griegas en el primer milenio, pero es un lugar habitado desde el tercer milenio. Hoy en día está deshabitado, excepto la casa de excavación de los franceses y la ruina como tal, o el lugar arqueológico. Es donde había nacido Apolo y su gemela Artemis, y es de donde vienen los sacerdotes que van luego a fundar el santuario de Delfos en Grecia, el santuario de Apolo, el del oráculo. Es una isla importantísima en el mundo griego. No es casual que aquí también haya, no solo judíos, bueno, todo el mundo ha pasado por Delos, ¿no? También desde la antigüedad clásica es un centro de intercambio comercial, militar, de esclavos también. Sufre una serie de vicisitudes, sufre muchas incursiones de piratas, por ejemplo. Los romanos intentan reavivarle y en un punto ya no es posible. Es un lugar donde se guardan los tesoros de los griegos. Bueno, es un lugar en la historia tremendamente importante, que desde época de Alejandro además es un lugar de mezcla cultural. Cuando hablamos de mezcla cultural, hay que hablar de los cultos nativos de los griegos, el panteón de los 12 dioses, los cultos egipcios, hay un templo a Serapis, cultos sirio-palestinos, culto judío, culto romano pagano, que viene a ser el de los griegos al final, y cristianos. Es decir, si yo tengo un problema de salud, me puedo ir al santuario de Asclepio o me puedo ir al santuario egipcio de Serapis, según me venga bien ese día o, bueno, según donde me haya criado, ¿no? Es decir, es un lugar multicultural. En este lugar multicultural se piensa que hay una de las sinagogas más antiguas, ¿no?, del Mediterráneo, que es el edificio llamado arqueológicamente GD80. Como ven, los nombres arqueológicos son espantosos, pero es la forma que tenemos de distinguirlos, donde se piensa que puede haber una sinagoga. Entonces vamos a ver un poco las evidencias porque es un tema muy debatido. Lo primero que se ha dicho es que este edificio, el GD80, que está muy lejos, este caso sí está lejos, no está en el lugar principal arqueológico, sino más allá del estadio, y de hecho cuando uno hace la visita arqueológica normalmente no se va tan lejos. Este caso sí está lejos, lo cual ya nos dice que es un poco raro, ¿no?, porque hemos dicho que estaban más bien centrados. Tenemos estas dos estancias, la estancia A y la estancia B, que se ha interpretado como una especie de salón de actos, de reunión para judíos o samaritanos. Por las fuentes sí que conocemos que hay población judía y o samaritana en concreto, pero la arqueología no dice exactamente lo mismo. También lo que se ha detectado es que hay dos cisternas, es decir, la importancia del agua para el lavado ritual en el judaísmo, como saben, es importante. Entonces se ha querido ver en esta evidencia que puede ser una sinagoga. Y también hay una fila de bancos, que es lo que ven marcado arriba a la izquierda, que se ha interpretado también para los ancianos, donde en concreto se ha encontrado este trono de mármol con un escabel. Entonces se ha hablado del trono de Moisés. Es decir, tenemos judíos en Delos, tenemos un espacio de reunión y hay una especie de trono. Entonces, claro, puede ser perfectamente para un sacerdote. No lo sabemos y de hecho parece ser que este trono tiene muchos paralelos con otros asientos encontrados en el teatro
y también no solo de Delos, sino de otros lugares como Atenas. Este es el teatro de Dioniso en Atenas y el asiento es igual. Entonces es una de estas cuestiones un poco debatidas. Hay también algunas estelas como estas, una especie de pilastra con una inscripción, donde se piensa que este hueco sería para alguna estatua, algún tipo de ofrenda ritual. Y además este pilar tiene esta inscripción donde aparecen dos personas, un tal Agatocles y un tal Lisímaco, y además la palabra proseuge, que significa oración, rezo, entonces se ha interpretado como que también puede ser de una sinagoga. Pero esta palabra aparece en muchos sitios y estos donantes, Agatocles y Lisímaco, aparecen en inscripciones, por ejemplo, asociadas al templo egipcio de Serapis en Delos. Que Serapis es esta mezcla entre Osiris, Apis y Zeus, una mezcla entre dioses egipcios y griegos, que creando en época helenística, que es muy gracioso porque tiene esta especie de gorrito en la cabeza, que es este señor. Es decir, no hay nada que diga que esto sea una sinagoga. Hay evidencias que indican que puede ser, pero no hay nada que lo confirme. No hay nada excluyente, pero no hay nada que lo confirme. Y además está muy lejos, no está céntrica. Hay otras inscripciones como a un tal el dios más elevado, pero no solo en este edificio, sino también en el templo, en un santuario sirio de Delos, o también se refieren a Zeus como el dios, el Ceo Ipsisto o el más alto. Entonces tampoco es determinante. Pero sí que hay dos inscripciones que hablan de samaritanos en Delos, y en concreto he puesto una, simplemente en griego y la traducción al inglés, que habla de los israelitas de Delos. Es decir, sí que conocemos que hay israelitas en Delos. No sabemos exactamente si del norte o del sur, pensamos que del norte porque habla de israelitas, pero no sabemos si se asocian a esta sinagoga. Y simplemente para acabar con esta parte, sí conocemos por las fuentes escritas, más allá de la arqueología, una carta del cónsul Lucio a todas las provincias, entre las cuales se incluye Delos, en las que se habla de un pacto de no agresión a los judíos. No se habla de los judíos de Delos, pero es decir, los romanos y los judíos en este momento, como ha comentado Nuria, tienen momentos de alianzas y de desavenencias, y en este momento se habla de un pacto de no agresión. Es decir, en Delos hay judíos, pero no sabemos si tienen un espacio o no. Y la segunda referencia es Flavio Josefo, que sí que habla de una queja de los judíos de Delos porque se les impide observar sus costumbres y sus ritos, que es también lo que ha comentado Nuria anteriormente. Entonces esta gente está aquí. Que ese sea el edificio es lo que es discutido. Sí sabemos, para concluir con esta parte, que los judíos de Delos tienen menos derecho en este momento que los de Roma, porque parece ser que no tienen un espacio. Es decir, no hay una sinagoga en este momento, no se pueden reunir y por tanto tampoco tiene sentido que este edificio sea la sinagoga, ¿no? Pero sí que de forma segura sí que hay una comunidad judía en Delos. Y esto ya quédense con esto porque nos dice, de cara a las conclusiones que hemos sacado, nos da información importante. También quería mencionar simplemente esta otra evidencia en Plovdiv, en Bulgaria. Tenemos un mosaico enorme, lo he puesto al lado de una estatua para que se vea un poco la escala, mide 3 metros y pico, de una menorá con lucernas prendidas, con fuego arriba, de la antigua ciudad de Plovdiv, que es una fundación de Filipo, el padre de Alejandro Magno, en el siglo IV, que se llamaba Filipópolis, y que fue una ciudad importantísima, tanto que llegó a ser capital de la provincia romana de Tracia, en mayúscula, y que tiene una sinagoga que hoy está debajo de un bloque de apartamentos, que estas cosas del patrimonio, pero que es esta reconstrucción que ven aquí de la sinagoga, que también era tremendamente importante, pero sí conocemos este mosaico, aunque de forma parcial, pero que lo utilizamos el año pasado como imagen para el seminario porque es único también. Entonces, otra de estas ciudades importantes, en este caso en Bulgaria, donde también tenemos una de estas grandes sinagogas. Y ahora le cedo la palabra a Nuria, de nuevo. Muy bien, gracias. Vamos a ir un poco rápido porque si no, nos faltan algunas muy importantes, algunas sinagogas muy importantes que queremos citar. Entonces, bueno, simplemente el caso de la ciudad de Stovi, que está en la República de Macedonia del Norte, es decir, en el país de Macedonia del Norte, solamente comentar, está aquí representada, ¿dónde está la flechita? Está por aquí. Aquí está la flechita. ¿De acuerdo? Entonces tiene algunas características muy interesantes. Fue la capital de Macedonia,
un centro de comunicación espectacular. Fue una ciudad muy importante, siglo II, primero antes de Cristo, durante el Imperio igualmente, muy rica. Y lo que tiene de particular es la sinagoga que se ha encontrado, que se ha construido aprovechando una casa, como muchos casos que hemos ido viendo, una casa que se deja un espacio para reunirse y que luego se acaba convirtiendo en sinagoga. Y esta ciudad especialmente fue después de un obispado, porque también hay un tema muy curioso, es decir, los lugares donde estamos encontrando sinagogas y por lo tanto población judía después son casi siempre sedes de obispados muy importantes. En este caso, el obispo de Stovia estuvo en el concilio de Nicea, es decir, bueno, y esta sinagoga después se convirtió en una basílica cristiana, claramente porque se construyó un baptisterio, etc. Entonces, bueno, simplemente señalar cómo encontramos unas ciudades en muchos puntos de la zona griega o Macedonia, o como ha comentado ella en Tracia antes, que están en ciudades comerciales muy ricas, en encrucijadas de vías romanas, etcétera, que suelen aprovechar casas y ese espacio y que después se convierten en obispado. O sea, el obispado cristiano que vemos en el siglo IV, V, que conocemos, generalmente puede responder a poblaciones donde había judíos. Ese estudio está por hacerlo con detalle, pero estas líneas generales ya se han dicho. Y nada, voy a pasar la palabra ahora a Lucía. Bueno, yo no lo he puesto, pero bueno. Bueno, es que está todo esto, bueno, pero... y efectivamente en algunas sinagogas estamos encontrando tesorillos fundacionales, es decir, hay algunas monedas, a veces hay algunos huesos de animales de algún tipo de sacrificio de animales y aparecen en algunas sinagogas, en esta en particular. Es decir, que hay algunas características que se van encontrando en varios puntos. Y ya dejo la palabra ahora, que no he hablado en todo el tiempo, a Lucía, porque va a presentar la sinagoga de... Bueno, sí. Sí, ya está, no pasa nada. Sí, bueno, voy a ser lo más concisa que pueda. Bueno, yo vengo a presentaros simplemente una de las sinagogas que yo creo que ahora mismo son de las más conocidas y más excavadas en la zona del Mediterráneo, que es Ostia Antica. Bueno, Ostia Antica es uno de los puertos más conocidos y más utilizados en la época del Imperio Romano. Fue fundado en el año 650 a.C., pero tampoco me quiero detener en eso. Estaba situado en la desembocadura del río Tíber y se comerciaban diferentes tipos de recursos, entre ellos el trigo, el aceite y el vino. Es importante tener en cuenta que, aparte de un puerto, por la gran riqueza que albergaba y por el contacto comercial que había, se convirtió en una urbe, en una ciudad con más de 50.000 habitantes, y entre ellos había numerosas comunidades judías que están atestiguadas. Los periodos más importantes y de más expansión suburbana fueron en los siglos III y VI después de Cristo, y esto refleja realmente cuál es la razón por la que la sinagoga fue construida en esas etapas que ahora las explicaré. Bueno, esto es simplemente como para entrar un poco en la sinagoga. La sinagoga fue descubierta en 1961 por la arqueóloga María Floriani Squarciapino, creo que es, me parece. Entre 1961 y 62 era en el momento en el que estaban realizando unas obras entre la carretera, la zona de la vía ostense con el aeropuerto de Fiumicino, y ahí descubrieron la sinagoga. En un principio, por la forma en la que se databa en ese momento, que sobre todo lo hacían a través de la tipología arquitectónica, se pensaba que la sinagoga pertenecía al siglo I después de Cristo, que fue construida. Sin embargo, ahora veremos que en los nuevos resultados de los últimos años se ha cambiado, se ha modificado de alguna forma la teoría, la hipótesis, y se cree que realmente fue más alrededor de los siglos III y IV después de Cristo. La sinagoga tiene un total de 850 metros cuadrados, por lo que vemos que realmente tiene una extensión bastante grande. Es importante resaltar que, como bien antes han comentado tanto Elena como Nuria, en este caso la sinagoga de Ostia está bastante alejada de la zona de la urbe. De hecho, cuando vas tú a visitar el parque arqueológico, la gente normalmente no lo visita porque está como a 5 kilómetros andando de la zona de la urbe, entonces no llegas, no llegas. Pero bueno, es muy bonita y se ve bastante bien. Esto realmente ya lo he comentado. Está situada al lado sur de la vía Severiana,
una de las hipótesis y la razón por la que se cree que la sinagoga en la actualidad fue construida más tarde es porque la vía severiana adquirió importancia y fue realmente ya consolidada alrededor del siglo II después de Cristo. Y como vemos, pues tenía una posición bastante descentralizada en la ciudad. Además, era un edificio que estaba orientado hacia Jerusalén, de forma sureste. Aquí vemos el plano inicial, el plano que se dibujó en sus inicios, y luego enseñaré un plano que es el que está ahora mismo restaurado, con la reconstrucción total de las salas, con la sala principal y el edículo después de la Torá. Y aquí simplemente lo que hicieron fue, con las nuevas excavaciones que se han desarrollado estos años, que ha sido de parte de la Universidad de Texas, iban señalando las zonas que iban excavando para ver qué era realmente lo que no había sido excavado en la década de los 60-70 y cuáles eran las razones por las que se habían planteado este tipo de hipótesis la arqueóloga Florian. ¿Cuáles fueron las suposiciones que se iniciaron? En un principio, arquitectónicamente, se pensaba que la sinagoga seguía un tipo normativo conocido como Galilea, que al final era una tipología muy conocida en la zona de Israel y que realmente se sabe que en la zona del Mediterráneo occidental ya después la tipología se perdió y digamos que no se replicó de esta forma. La mampostería central también era bastante importante y fue una de las razones por las que dataron la sinagoga alrededor del siglo I después de Cristo, y luego que la sinagoga se construyó directamente sobre la arena. Pero esto es algo que a día de hoy sabemos que no fue así. Ahora lo explicaré. Bueno, aquí se ve bien la zona de la mampostería y qué fueron lo que iniciaron, o sea, cuáles fueron las razones por las que dataron alrededor del siglo I después de Cristo. Fue por la tipología y no por la secuencia estratigráfica. Floriani lo que decidió, bueno, fue realizar una cronología del edificio. Entonces, ella consideraba que se habían ido incorporando salas a partir de un edificio que había sido previamente construido y que posiblemente era de uso privado, pero que las salas habían sido modificadas completamente para el uso de la reunión, incluso para el uso del culto. Y que realmente ya adquiriría una mayor importancia alrededor del siglo IV, de lo que un hecho que sí que es verdad que está atestiguado y que ahora veremos, porque es ahí cuando ya se descubre que el edículo de la Torá se añade, también vemos inscripciones con menorá, etc. También es interesante que en el siglo III se encuentra una inscripción de un tal Minius Faustus, y esto es importante porque se cree que fue uno de los que financió de alguna forma el Arca de la Torá e incluso el edículo. Bueno, aquí ya vemos que los estudios avanzan. A partir del 2005, me parece, excava los de la Universidad de Texas junto con Michael White y modifican completamente la cronología. Entonces, White lo que considera es que entre los siglos I y II después de Cristo el edificio se utiliza como un espacio privado, que posiblemente fuera un hogar, como hemos visto antes, no sé si era en Dura Europos o en Sardes, me parece. Bueno, y no sé cuál has dicho. Sí, en Priene. Y ya posteriormente, sí, alrededor del siglo III, finales del siglo III, inicios del siglo IV, cuando el edificio ya adquiriría la función de lugar de culto por parte de la comunidad judía. Es importante resaltar que los investigadores saben que la sinagoga no era la sinagoga central de la urbe. Realmente, seguramente hubo varias otras sinagogas que a día de hoy no se han podido excavar o no se han encontrado, y otro tipo también de comunidades judías que no tendrían que ir al mismo espacio de reunión. Bueno, esto simplemente es para enseñar lo que hicieron. Fue muy interesante porque realizaron una reconstrucción de todas las salas, como pudieron ser. Aquí, por ejemplo, está el edículo de la Torá, y luego aquí es realmente lo que queda. O sea, esto es realmente lo que a día de hoy se puede visitar. Bastante bonito. ¿Qué son los últimos resultados? Bueno, en un congreso que se celebró hace 3 años, como ya he dicho, reconstruyeron completamente la sinagoga. A partir también de la apertura de la vía severiana, también utilizaron una serie de inscripciones que encontraron tanto dentro como fuera de la sinagoga a partir de otros que seguramente pertenecerían a judíos ya completamente incorporados a la sociedad romana, porque tenían de hecho nombres romanos,
no sé si llamaba Julio Flavio, ahora lo enseñaré, y sí que existen evidencias para confirmar el uso del edificio como lugar de culto, pero sobre todo a partir, como ya digo, del siglo IV después de Cristo, porque se han encontrado cerámicas, lámparas con símbolos de menorá, y ahora también enseñaré algunas lucernas donde se ve bastante bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las placas donde se ve bien la menorá, y luego aquí tenemos las lucernas que, bueno, se encontraron un total de 2.000 objetos y de entre ellos había bastantes lucernas con los símbolos de la menorá. Lo último que ya quiero mencionar es los judíos en Roma. Pues igual que antes estábamos hablando de si existieron judíos en Delos, en Dura-Europos, etc., sabemos por la constancia de las inscripciones funerarias que sí que existieron judíos en Roma. Además, no solo en Ostia, también se han estudiado en las catacumbas de la Viña Randanini, etc. O sea que tenemos constancia. En el caso de Ostia Antica se han encontrado inscripciones que aluden a judíos que posiblemente pertenecieron a familias, entre ellas, por ejemplo, estaba la familia Fabi Agrippini, y de ella salieron la madre, Emilia Agrippini, la hija, el padre, o sea que al final había todo un conjunto. Yo creo que esto es algo bastante interesante que se podría estudiar mejor, obviamente, pero sobre todo lo que aquí yo creo con lo que nos tenemos que quedar y que repetiremos luego un momento ya después en las conclusiones es el hecho de que el edificio como tal tenía en un principio un uso privado y posteriormente ya se reemplazaría o se modificaría como un lugar de culto o de reunión para la comunidad judía que albergara esa zona de Ostia. Y ya voy a pasar a mi compañero. A ver, llevamos mucho tiempo hablando y la verdad es que nos queda un poco. Nos queda. Entonces, como no queremos, vamos a pasarlo muy rápido y para llegar a las conclusiones y luego en el debate, etcétera, pues si tienen preguntas o lo que sea. Es decir, nos quedaría, voy a explicar lo que nos queda. Nos quedaría, bueno, una pequeña sinagoga más en Italia. Nos queda la única sinagoga que se ha excavado en el norte de África, que está en Túnez. Esta sinagoga, ¿de acuerdo? La de Naro es la única. Se tiene información sobre otras sinagogas por la epigrafía, pero no por la arqueología. La única sinagoga que se conoce es esta, que está al sur de Cartago. Y bueno, es un poco el esquema que hemos comentado antes de muy tardía. Ahí queremos insistir a partir de ahora, volver a recordar que todos los vestigios realmente materiales, arquitectónicos, son muy tardíos, siglo IV, V y VI, que también es muy interesante porque es que el cristianismo se reconoce en el siglo IV y el judaísmo pervive tranquilamente con sus limitaciones que le imponga el cristianismo, pero sin ningún problema hasta la Edad Media. Eso también es un tema que queremos señalar. Es un mosaico muy tardío, siglo IV o VI, y pues la decoración característica de los mosaicos tardíos y con temas del judaísmo, la palma, etcétera. También comentar pues el atrio de entrada, por supuesto, el pórtico, el atrio, la galería y luego unas salas de apoyo al espacio central. Los mosaicos son los que nos hablan de sinagoga, al margen de todos los motivos que estamos encontrando. Aquí tenemos los pavos reales de los que hemos visto antes, exactamente los mismos. Aquí tenemos un cesto de panes, un motivo muy característico que puede ser del cristianismo, véanse los peces, pero también por los peces de aquí, pero el pez, pero los demás motivos pueden ser del cristianismo, pero también se reconocen con el judaísmo. Y aquí tenemos a la donante de la sinagoga que demuestra que es judía. Bueno, voy a pasar muy rápido. Vamos al problema de la península ibérica. Y simplemente, el tema de la península ibérica no es ningún problema. La península ibérica tenemos pues una cierta problemática, porque sinagogas como tal, excavadas, conocemos únicamente la de Elche, la de la ciudad de Illiche, que bueno, se ha identificado como sinagoga, se ha identificado como basílica cristiana, etc. Después, otro caso podríamos tener la de Castu, que está en Linares, en Jaén, pero no tenemos tanta información, solamente hallazgos de que había judíos únicamente y están excavando, no está nada claro. Barcelona es porque la sinagoga medieval del barrio antiguo está encima de la ciudad romana, entonces entienden que desde el siglo XIII ha habido una continuidad hasta la antigüedad, pero no hay pruebas de que sea una sinagoga del siglo
3, y luego en Mérida porque tenemos una inscripción que habla de un exarconte, etcétera. Pero realmente restos materiales podríamos hablar únicamente de Elche y con el agravante de que también es una sinagoga que se ha excavado hace un siglo y que también lo queríamos comentar, las sinagogas y los vestigios del judaísmo están bastante, la historiografía está bastante mediatizada, es decir, que la ideología del arqueólogo y la ideología del historiador afecta mucho a la función que se da a un edificio. La sinagoga de Elche, había una tesis muy reciente sobre este tema del año 2019, algo así, y bueno, ha demostrado casi que podía ser una sinagoga o haber sido una sinagoga, pero es verdad que tenemos muchas publicaciones que hablan de que se trata de una basílica cristiana porque no está tan claro. Entonces, bueno, simplemente en la península ibérica tenemos, vamos a ver, ¿cómo identificamos a la población judía? Sabemos, o sea, en estos mapas claramente se ve por dónde se repartía población judía en la península ibérica, claramente, o a través de epigrafía, o a través de lucernas, o a través de pequeños vestigios que pueda haber. En la epigrafía aparecen nombres de judíos, pero esto hablamos únicamente de epigrafía, aquí no hay ningún resto arquitectónico, también, como hemos dicho, los restos de las menorás o el lulav, el sofá, o sea, todo simbología judía o los nombres, ¿de acuerdo? La epigrafía. Entonces, las primeras evidencias son algunas monedas que tampoco está nada claro, porque pueden ser de soldados que hayan participado en las guerras de Pompeyo, etcétera, y por lo tanto tampoco tienen por qué ser judíos, ¿de acuerdo? Tenemos unas tablas de magia, de alguna forma, que sí que hablan de no de Yahvé, sino de una especie de ángel que es Yahú, pero que puede identificar con Yahvé. Tenemos algunos casos. Voy muy rápido, porque sé que hay... Luego hay epigrafía, por supuesto, y aquí tenemos una muy divertida, una inscripción muy divertida, esta de aquí, la de la Salomonula, porque encontramos a la misma señora, una señora llamada igual en África. Si estudiando la epigrafía africana se encuentra el mismo nombre. Y es verdad que puede ser curioso porque puede ser o la misma persona o un vínculo, etc. Y es un nombre bastante judío, de alguna forma. Y bien, luego tenemos, por supuesto, estas láminas de incantación. También, bueno, hay elementitos, esta en talla también. Hay muchos elementitos. Ladrillos, esto es muy curioso porque estos son ladrillos con todo el símbolo del arca, la menorá, etcétera, y en el mismo taller se hacen ladrillos cristianos con el crismón. Es decir, el mismo taller haría un encargo por parte del judío y un encargo por parte del cristiano. Bueno, inscripciones, por supuesto que vamos a pasar para poder llegar a las sinagogas. Estas son las piletas, esta pileta que se encuentra en el Museo de Sefardí de Toledo, o que es de Tarragona, y donde se ve claramente la menorá central, los dos pavos reales, y alude al agua, a esta pileta para purificarse, etcétera, o abluciones del judaísmo. Me lo salto un poco, porque si no, no llegamos. Tarragona hay mucha. En Tarragona, en las Islas Baleares, hay muchísimos pequeños vestigios. En Mérida también. Y en Mérida tenemos esa inscripción. No tenemos ningún vestigio de sinagoga, pero tenemos esa inscripción que ha sido estudiada, aparte de las lucernas, que es muy curiosa, porque en este epitafio es un señor que se llama Anianus Peregrinus Honorificus y le ponen como exarconte de las dos sinagogas. De alguna forma como el responsable de la comunidad judía, pero ex responsable, y le han querido relacionar con un obispo llamado Peregrinus, un alto personaje, y creen que es un caso de conversión del judaísmo a cristianismo. Es una hipótesis muy interesante, es tardía, evidentemente, pero es muy interesante porque se refiere a que a lo mejor este ex arconte no es que haya dejado de ser arconte, es que dejó de ser arconte porque se convirtió. Y bueno, esto es un tema que sí, porque es bastante curioso, es que tenemos la alimentación vinculada con el judaísmo. Es decir, hay restos de tapones de ánforas donde está representada la menorá. Por lo tanto, hay que entender que estas salazones, una ánfora de salazones, estas salazones seguramente se dedicaba a la alimentación de una población judía, puesto que sabemos que los judíos tienen algunas limitaciones
en cuanto a la alimentación. Y de hecho Plinio hablando de las salazones, Plinio el Viejo en su capítulo 31 menciona cómo tienen que ser las salazones para la población judía. Y se están encontrando en Italia, etcétera, hay tapones de ánforas, con lo cual demuestra que su alimentación era kasher ya desde entonces. Y bueno, ya entramos muy rápidamente en los dos casos de los que se podría decir algo, de alguna forma. Es la ciudad de Cástulo, que está en Linares. La ciudad de Cástulo está muy excavada, es una ciudad muy rica que controlaba las minas y todos los minerales de parte de Sierra Morena, etcétera, cobre, plata, etcétera, muy rica desde la época ibérica, romana, pervive después en época islámica, etcétera. Esta es la ciudad, entonces no hay testimonios como tal de sinagogas, pero sí que hay como dos zonas, una que puede ser la zona vinculado con el cristianismo porque se ha encontrado una... ¿Lo hemos quitado? No, pues sí lo hemos quitado. ¿Se ha quitado? No importa. Bueno, una zona más vinculada con el cristianismo, pues se ha encontrado una patena y muy en las proximidades... se está aquí. Es que no la veía. Está aquí arriba, con un Cristo. Y luego al lado una zona que lo que hace, que es muy parecida a lo de Sardes, aquí existe un edificio público, un gran edificio público, seguramente... Perdón, es que esto lo has puesto tú. Espera. Elena, ¿qué pasó? Espera. Un edificio público que desaparece, se abandona la zona durante 2 siglos, pero que en algún momento después encontramos una planta basilical y en el relleno de toda esta destrucción sí que tenemos restos de menorot y por lo tanto sí que se refiere a un posible lugar donde oculto o habitación de población judía. También es verdad que en esta zona donde se han encontrado las menorot, aquí en particular hay unas tiendas, es una hipótesis, un thermopolium, que es una especie de tabernas o de especie de bar o de lugar donde servían las comidas calientes. Bueno, no lo sé, es una hipótesis de los arqueólogos. Pero el caso es que tenemos un edificio público que ha desaparecido, en el relleno unos elementos que aluden a judíos, y además cerca hay una zona de tabernas, como hemos encontrado en otras zonas. Entonces, estas son las lucernas con las menorot representando. Y luego tenemos un grafito, según la última traducción de este autor de Magen, que ha hecho la tesis sobre Elche. Esto es Sir le David, es decir, la canción o el canto, la poesía de David. Pero esto se trata igualmente de una ánfora para guardar alimentos. Es decir, nuevamente estamos hablando de una alimentación especial para la población judía. Pero aquí no hay ningún resto arquitectónico de sinagoga ni nada. Y nuevamente son fechas muy tardías, el siglo V y siglo VI. Y en el caso de la Alcudia, que es la sinagoga que realmente en teoría se conoce y está perfectamente documentada, pues Elche o Ilice fue una colonia romana, una ciudad fundamental muy cerca de la costa, con su puerto, etcétera. Santa Pola sería el lugar donde se encuentra el puerto. Excavaciones muy antiguas y por lo tanto es muy difícil determinar de qué estamos hablando porque son técnicas antiguas. Lo único que tenemos son los mosaicos, que se habla de un lugar de rezo, pero tenemos también el motivo del nudo de Salomón que aparece, y en el último estudio de este arqueólogo de Magen ha encontrado una menorá, porque es un mosaico que se ha retocado muchas veces. Y aquí aparece la menorá, que apenas se ve porque después se ha habido reconstrucciones cristianas, etc. Nuevamente es un mosaico que recuerda mucho a los mosaicos de Aldenaro, por ejemplo, en Túnez, es decir, geométricos, son una distribución muy similar a la de Naro. Y esto es lo que sabemos. ¿Dudas? Pues seguramente lo más probable es que fuera una sinagoga reutilizada por el cristianismo. Primero una casa en la ciudad, después de la casa, una utilización como sinagoga, y después más adelante como edificio cristiano, en una sucesión bastante que encontramos en muchos sitios. Y esto sería todo para la península ibérica. En el cambio tenemos como características que el judaísmo lo tenemos muy bien representado a través de vestigios materiales, pero muebles, en las grandes capitales provinciales, Tarraco, Mérida, en Córdoba está apareciendo.
en toda la zona del Mediterráneo, noreste e islas, y bueno, eso básicamente para la península ibérica, aunque hay lucernas con menor A en Toledo. Y con esto ya llegaríamos a esta parte que se lo dejamos a Lucía. Sí, pero rápido, lo digo rápido. Nada, sí, esto va a ser rápido. Estos simplemente son los resultados de más o menos lo que hemos querido contar a partir de todas las sinagogas. En primer lugar, un patrimonio particular, sobre todo por la evolución, que esto lo vemos en los primeros siglos que queda vacío en los primeros siglos del Imperio y que lo vemos más avanzado. También hay un cierto peso de la ideología en la historiografía, como había mencionado Nuria, un replanteamiento de la idea del enfrentamiento, ya que no existe como tal una linealidad. Además, la religión está aceptada con muy diferentes realidades y obviamente con matices según los contextos en los que nos encontramos. Luego, por otra parte, los vestigios materiales en un principio están aislados hasta que ya se manifiestan en un espacio de reunión, que ya sería la sinagoga, que no solo es de reunión litúrgica, sino también social y cultural. Sí que es verdad que no existe como tal una tipología en todas las sinagogas que hemos contado con unos elementos comunes, porque al final tienen elementos comunes. Ah, sí, da igual. Da igual. Con elementos comunes. Y luego ya por último lo que queríamos contar es que esto se encuentra sobre todo, lo hemos visto en grandes ciudades cosmopolitas, con gran diversidad de cultos, pues al final en Priene, incluso aquí también en la península ibérica, en Roma. La expresión artística al final de momento es común, pero además también depende de la sociedad en la que se encuentra. Es difícil separar la parte artística de la parte material, con además las manifestaciones del cristianismo que también se estaban desarrollando en esos siglos. Por otra parte, la permeabilidad. Luego, en el siglo V después de Cristo, como tal, no supuso el fin del poblamiento judío, sino más bien el renacer de nuevas manifestaciones que estaban en contacto con otras sociedades. Y luego, pues ubicaciones como, por ejemplo, Sardes o Priene sí que se encontraban cerca de avenidas principales de la ciudad, de tiendas, incluso en una de las puertas y no en zonas marginales. Y también, pues como había comentado Nuria, en la península ibérica, cerca de tabernas. Las sinagogas están completamente reconvertidas. En sus inicios pudieron ser espacios privados, casas u hogares. También la importancia de las lámparas, que ha contado antes Elena. Y luego, las casas privadas, los baños, las criptas, todo se usaba al final como lugares de encuentro y pues emergen cuando el clima político y religioso pues lo hace seguro, ¿no? Lo hace tolerante. Y pues queríamos dar las gracias. Espero que les haya gustado. Y ya está, eso es todo.